Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí nomás, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Mateo 11, sí me voy a poner los anteojos, aunque lo hemos leído varias veces también en estas semanas. Mateo 11, 29, dice nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que ese es el punto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En un pasaje dice, imitadores de Dios. Y en este pasaje Jesús dice, aprendan de mí. Y se trata también de eso, ¿no es cierto?, de agradar a Dios. Ayer veíamos como Abel entendió algo que seguramente le enseñó a Adán, su padre, que para cubrir la desnudez de su desobediencia y para que Dios no se aleje demasiado de ello, Dios tuvo que matar un animal. Amén. Y ahí, sin haber una ley, Dios mostró de que tenía que haber un sustituto, alguien que ocupara nuestro lugar para cubrir nuestra falta. Eso es lo que entendió Abel, por eso dice, por la fe Abel. Y presten atención porque yo quiero enseñarle algo acerca de esto de por la fe Abel, porque eso dice la Escritura, por la fe Abel. ¿Y cómo entendió Abel? ¿Cómo es que entendió? Si la mente natural no puede entender las cosas del Señor, son una locura, y estaba muerto en delito y en pecado. Pero por lo que vio y por lo que oyó de su padre y por lo que creyó, tuvo fe para ofrecer una ofrenda que a Dios le agradaba. Amén. Cuando usted lee acerca de Enoc, también va a entender lo mismo. ¿Cómo hizo Enoc? Una persona que nació de Adán, nació de alguien caído, de alguien en pecado, de alguien que su carne, su naturaleza estaba caída. ¿Cómo hizo para caminar con Dios? Todos nosotros decimos, dime con quién andas, yo te diré quién eres. Bueno, este anduvo con Dios, dice. Se le pegó todo lo de Dios, porque anduvo con Dios. Y Dios se lo llevó, dice que no vio muerte. Mire cómo hace Dios, Dios hace como Él quiere. Todos decimos nosotros, con la muerte nadie puede, todo tiene solución menos la muerte. Dios se lo llevó a este y no vio la muerte. Así que eso es bla, 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 de cada uno de nosotros que por ahí entendemos lo que alguno nos contó, alguna persona grande nos contó, a nosotros se nos pegó y decimos lo mismo. Pero la Escritura dice otra cosa. Amén. Eso para que nosotros miremos cómo hace Dios cuando Él le habla a una persona. Cuánto más a nosotros que somos sus hijos. Por eso nosotros debemos prestar atención, ¿no? Saber quiénes somos, creer quiénes somos y prestarle atención a Dios. Prestarle atención a Dios. Para que Él haga esas cosas que para nosotros suenan locura, esas cosas que no se pueden cambiar de un día para otro, son las que Dios puede hacer. ¿Con quiénes? Con aquellos que le prestan atención. Las personas no quieren prestar atención a Dios. No quieren hablar con Él. Disparan de Dios. Sin embargo, alguien que lo reconoce se humilla y viene a ver qué es lo que Dios quiere acerca de Él. Amén. Ahora, hemos leído, nosotros nos encontramos con una palabra como Efesios capítulo 5, verso 1, imitador de Dios. Nadie puede imitar a Dios. Nadie. ¿Quién va a imitar a Dios? Si alguien no tiene de Dios, ¿cómo va a imitarlo a Él? Alguien que imita puede imitar los movimientos, el habla, la forma de ser de una persona la puede imitar. El hijo, no sé, alguien que lo conoce bien, un amigo, puede imitar cosas. Ahora, ¿cómo hace una persona para imitar a Dios? Por eso Dios es el que habla, nos convence por su Espíritu Santo, eso dice la Escritura, que su Espíritu es el que se mueve sobre toda la tierra, convenciendo de pecado, de justicia y juicio. Para eso está sobre la tierra. Entonces Dios habla de diferentes maneras, por diferentes personas. Hoy podemos decir que habla a través de mensajes en los celulares, cuántas cosas que hoy pertenecen a la ciencia, a la era moderna, y Dios puede hablar. Ella a través de la iglesia, a través de las personas nos habla. Él nos habla a través de su palabra.
Su espíritu convence porque es el que está sobre toda carne, convence a aquellos que se dejan convencer como se dejó convencer Abel, como se dejó convencer Enoc, y Dios hace algo en el corazón de esa persona, pasa de ser un incrédulo a ser un creyente y comienza la obra de Dios. Por eso Filipenses capítulo 1, verso 6 dice, el que comenzó la buena obra en vosotros. Dios comienza una obra y no es como nosotros que por ahí comenzamos a hacer algo y no lo terminamos. A veces cuando nos acordamos de eso decimos, tienes razón, ¿cuántas cosas he comenzado y yo no he podido terminar eso que un día hasta me fijé querer terminarlo o hacerlo o llevarlo a su fin y no pude hacerlo? Sin embargo, Dios no es como nosotros. Dios tiene todo el amor, toda la paciencia, todo el poder y toda la sabiduría para hacerlo. Por eso Él dice, el que comenzó la buena obra, ¿en quién? En vosotros. La va a perfeccionar. En algunos, como este cabeza dura que le está hablando y corazón duro, Dios ha tenido que golpear de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que realmente entienda que es Dios quien me está hablando. Amén. Es Dios quien me quiere educar y me lleva. Es Dios quien quiere que yo practique para cambiar. Es Dios que quiere que yo haga el bien que Él me está enseñando para que lo malo se vaya desprendiendo. Amén. Nunca es al revés. No trate de dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno. No es bíblico, no es de Dios eso. Haga el bien que tiene que hacer. Y lo malo se va a ir yendo de a poco. Amén. Eso es de Dios. Un imitador de Dios. Sin Dios es imposible. Sin que Dios nos dé primero es imposible. Por eso Jesús lo tuvo que mostrar. Cuando apareció Jesús dijo, bueno, a Dios nadie le conoció, ni le vio jamás. Pero el Hijo lo dio a conocer. Por eso Jesús llegó a decir, yo y el Padre somos uno solo. Mi negocio es mostrar de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Yo vengo a establecer el negocio de Dios y llevarlo a cabo. Y yo soy el precio para satisfacer el negocio de mi Padre. Vino a mostrar lo de Dios, la imagen de este Dios invisible. Pero ve aquí, esta imagen del Dios invisible que es nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, aprendan de mí, porque si no, no van a poder imitar a Dios. Aquel que lo imitó, aquel que dijo que el Padre y Él eran uno solo y que venía a hacer la voluntad de su Padre, dijo, mire, aprendan de mí. Y si no, esta palabra de imitadores de Dios jamás lo vamos a poder hacer. Amén. Si alguien quiere imitar a Dios, tiene que aprender de Jesús. Tiene que aprender lo que hizo Jesús. Y de eso se trata en estos tiempos finales, donde algunas cosas están saliendo tan lindas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de Jesús. Estamos aprendiendo de Él. Jesús es la imagen de Dios. A veces cuando se trata solamente del tema imitadores de Dios, nosotros no podemos crear nada. Dios habló y las cosas vinieron, aparecieron. Entonces no podemos imitar eso, pero sí podemos imitar su amor. Esa obra sí la podemos imitar, pero tenemos que aprender de Jesús. Para imitar esa obra tenemos que aprender de Él. Amén. Y eso es lo que estamos aprendiendo en estos tiempos finales. Hablando de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hay por ahí dos pasajes que quiero compartir con ustedes, pero primero, cuando se trata de hablar de nuestro Señor Jesucristo, cómo dio a conocer a nuestro Dios, cómo Él empezó a darlo a conocer. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dijo a sus discípulos, algunos de sus discípulos cuando le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, como diciendo, mira, acortanos el camino, mostranos al Padre y a nosotros ya nos vamos a dar por hecho, listo, satisfecho. Y le dijo, hace 3 años que estoy con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dicen, yo soy el imitador de mi papá, yo soy la imagen del Dios invisible. Amén. Por eso es que tenemos que aprender de Jesús para ser imitadores de Dios. Ahora, en nuestro Señor Jesucristo, para imitar al Padre, tuvo que haber una sumisión, un sometimiento a Dios, que es por ahí lo que nosotros estamos aprendiendo en estos tiempos finales, esto de someternos.
a la voluntad de Dios. Aún voy a tener en cuenta lo que dijo David, de lo que tuvo que decidir también. Que de eso se trata. Hay una diferencia, la sumisión es someterse y es una actitud interna del corazón, el someterse. Y la sujeción es un acto de conformidad, que es también lo que hizo Jesús. Tuvo sujeto ¿a quién? A su Padre, para poder hacer su voluntad, para poder imitarlo, para poder hacer su obra, para hacer conforme al propósito de Dios, conforme a su voluntad, conforme a lo que estaba escrito. Tuvo que someterse a Dios y tuvo que estar sujeto. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando en estos tiempos? Con otras palabras nos está enseñando acerca de eso. A Saúl le dijo, mirá, obedece, sujetate a lo que dijo Dios. No hagas otra cosa. No, pero yo escuché al pueblo, a mí me pareció que esto podía. Dios te mandó a hacer una cosa. Lo que tenía que hacer es estar sujeto a Dios y someterse al Señor, a la voluntad de Dios y no a otra cosa. Amén. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Tuvo problemas? Amén. Sí que tuvo problemas. ¿Pero qué hizo? Se sometió a Dios. Amén. Se sometió al Señor. Ahora lo tremendo, porque no me quiero adelantar, pero es para nosotros, para la iglesia, dice, someteos los unos a los otros, que ahí se pone lindo, que es también lo que estamos haciendo. A veces no nos damos cuenta, pero esto es lo que estamos haciendo, someternos a los hermanos, en sujeción, los unos a los otros. Cuando uno entiende esa palabra, vemos por qué dice que las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Y no dice estén sujetas, sometidas a los hombres. No dice eso. Dice a su esposo. Amén. Que es otra cosa. Someterse. Verse forzado o convencido a obedecer la voluntad de otro. Le vuelvo a repetir. Verse forzado o convencido a obedecer la voluntad del otro. Eso es someterse. Amén. Nosotros cantamos una alabanza, sometido pues a Dios estoy. Verse forzado o convencido a obedecer la voluntad del otro. Por eso decimos nosotros, yo quiero estar sujeto a la voluntad de Dios o someterme a la voluntad de Dios. Amén. Forzado o convencido a obedecer. Amén. Aceptar una persona la autoridad o la voluntad de otra persona. Que eso es también lo que estamos haciendo. Jesús dijo que Él tenía que estar sujeto a la voluntad y autoridad de su Padre. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, ni vine a hablar mis palabras. Y las obras que yo estoy haciendo son las obras que mi Padre me mandó. Ni más ni menos. Alguien sometido, sujeto a la voluntad de otro. Amén. Generalmente dice, sin oponer resistencia. ¿Qué es lo que muchos de nosotros estamos haciendo? Sin oponer resistencia. Quien se resiste a crecer. Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, ni vine a querer que me sirvan. Yo vine a servir y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Qué les parece? Imitadores de Dios, como hijos amados. Pero Jesús dijo, aprendan de mí. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 29? Hablando del pueblo de Israel. Pero es un pasaje que nosotros siempre lo utilizamos. Porque el apóstol Pablo le está hablando a su pueblo, al pueblo. Vemos que de ambos pueblos hizo uno, le habla al pueblo judío, le habla al pueblo gentil. En el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, no está hablando desde antes de la fundación del mundo, ni siquiera del principio de los siglos tampoco, porque a los que antes conoció, está hablando acerca de su pueblo, también los predestinó, porque los predestinó para esta salvación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Imagen, una representación exacta de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea la imagen y otros sean el parecido de Él. Amén. Para que Él sea la imagen misma y todos se parezcan a Él. Eso quiere decir.
pero Él es la imagen. Por eso nosotros decimos, vamos a la imagen de Cristo, a las mismas actitudes, a las mismas acciones. Amén. Quizá alguno tenga la intención de ser una representación exacta de nuestro Señor Jesucristo. Si lo desea, como el apóstol Pablo, que lo deseaba tanto que él dijo, miren, yo haberlo alcanzado, no lo sé, pero me olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, para ver si logro asir y aferrarme a lo que a mí me aferró para llevarme adelante. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Imagen. Seguramente aquellos que queremos ser imitadores de Dios, realmente prestamos atención a esto, porque si no, ¿a qué imagen nos vamos a conformar? ¿Cuál es nuestra forma de formarnos? Es lindo cuando alguien se empieza a someter a Dios y a pesar de los pesares, como decía nuestro hermano, que la carne por ahí se quiere revelar, pero eso, si nadie lo supiera, bueno, sería como un misterio para nosotros. Al final, ¿qué es lo que sucede? Como Romanos capítulo 7, ¿qué es lo que me está sucediendo? Al final quiero hacer la voluntad de Dios, pero veo que pienso otra cosa, razono otra cosa, hay días que no quiero venir. ¿Qué es lo que me está sucediendo si realmente quiero hacer la voluntad de Dios? El pecado que mora en mí. Bueno, pero una vez descubierto, sé lo que me afecta, sé lo que me detiene, sé lo que está en contra mío, pero también sé las herramientas que Dios me ha dado para combatir eso. Amén. Entonces ya deja de ser un misterio, es algo sabido, es algo que yo sé y es algo que yo le puedo pedir ayuda cuando yo tengo problemas. Amén. Solucionado. Listo. Sencillo. Para que todos entendamos. A los Gálatas, el apóstol Pablo tuvo un poquito más de paciencia y le dijo, miren, el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Por eso ustedes a veces tienen dificultades, tienen problemas, tienen situaciones, porque uno está en contra del otro. Uno hace la voluntad del cielo, el otro quiere hacer las cosas terrenales. Amén. Pero Dios nos dio esta ayuda. Vinimos acá por voluntad de Dios. Vinimos acá porque el Espíritu Santo nos trae. Vinimos acá atraídos por una fuerza invisible que no lo vemos, pero está en favor nuestro. Amén. Y es la voluntad de Dios. Lo necesitamos. El Espíritu Santo es el que nos convence, nos está ayudando para poder entender qué cosa, su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros nos sometamos a ella. Amén. En un sometimiento voluntario a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. En esa libertad, obrar en cada uno de nosotros. Amén. Le voy a hacer un ejemplo. Usted tiene un hijo rebelde, que usted por más que le habla, ¿sabe lo que le está diciendo usted? Sí. ¿Sabe lo que le está diciendo? Sí. ¿Le obedece? No. ¿Qué es lo que necesita ese hijo? Someterse a lo que usted le está diciendo. Someterse. No solamente entenderlo, someterse. Amén. Y obedecer. Bueno, ¿por qué? Porque tiene voluntad. Hasta que no decida, no lo va a poder hacer. Pero no es que no lo entiende. No es que no lo entiende, lo entiende. Bueno, Dios también sabe eso. Dios sabe que nosotros entendemos. Amén. También sabe Dios que no entendemos. Las dos cosas. Dios sabe si yo entiendo y Dios sabe si yo no entiendo. Cuando yo entiendo, Dios espera la decisión. No me fuerza. Amén. Pero Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Me maravillo en esto. Hay una iglesia que es la imitadora del Señor, la imitadora de Dios con hijos amados. Es la imitadora del Señor Jesucristo. Esa es su iglesia, la que en Apocalipsis capítulo 19 dice que ella se ha vestido con estas virtudes. Amén. Con estas acciones que estuvieron en Cristo y que ella las imitó, simplemente las imitó. Por eso es la imagen de nuestro Señor Jesucristo, su esposa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, maravilloso para nosotros esto. Ahora en San Lucas, en el capítulo 6, lo vamos a buscar, es para revisar un punto de sujeción o no, porque vemos que someterse, sujetarse, es lo que estuvo en nuestro Señor Jesucristo.
Esto le dijo a su pueblo, aquellos que le estaban oyendo. Nosotros entendemos porque dice, a los suyos vino. Y estaba allí en Jerusalén enseñando estas cosas. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, ellos entendían acerca del Señor. No sé lo que el pasaje. San Lucas 6, ¿sí? San Lucas 6, 46, 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Pero les dijo porque ellos entendían acerca del señorío. Ellos sabían que había un rey que lo estaba sometiendo, que era Herodes, y no estaban haciendo lo que ellos querían. O sea, estaban siendo sometidos por el pueblo romano, le quitaban cosas, le añadían leyes, no le dejaban hacer sus cultos libremente, se entrometían en las cosas del Señor cuando ellos querían, y los sumos sacerdotes y los sacerdotes hacían muchos arreglos con ellos, con cada uno de ellos. Ellos entendían acerca del señorío. Ellos sabían que esta palabra Señor, que decía, quería decir jefe, rey, una persona con jerarquía, amén, donde ellos se sometían a ese rey, donde prácticamente su voluntad le rendían a ese rey. Y en ese momento le estaban diciendo que Jesús era su Señor, su Kyrios, aquel que mandaba, aquel que ellos le rendían su voluntad y obediencia absoluta. Pero sin embargo, Jesús entendía que ellos le decían Señor, Señor, pero no le obedecían, no se sometían a él, no se sujetaban a lo que él decía. Entonces era solamente un decir. No como nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sí que cumplía con todo lo que su Padre le había mandado. Él sí estaba sujeto a su Padre. Él sí estaba sometido a su voluntad. Y le quería enseñar acerca de eso, acerca de cómo una persona reconocía a su Señor. Ellos obedecían a Herodes porque no le quedaba otra. Pero se querían desprender de eso. Por eso estaban esperando al Mesías que lo iba a libertar de la opresión del pueblo romano o del rey romano. Amén. Gloria a Dios. Por eso le hizo un ejemplo. Todo aquel que viene a mí como para mostrar un ejemplo de sujeción. Nosotros por ahí necesitamos los ejemplos porque necesitamos saber esto de someternos al Señor, someternos a su palabra. Porque los efectos de realmente estar sometido a una persona son favorables en el caso nuestro. Si alguien se somete a Dios como alguien que le agrada a Dios, Dios hace con él, le alumbra los ojos, lo fortalece, lo sana, le hace entender, le da conocimiento, le da sabiduría, le da un crecimiento y una madurez que le hace notorio a los demás para que los demás reciban los beneficios de ese crecimiento, como los beneficios de un árbol que tiene fruto. Amén. Para que otros vengan y coman. Es para tener ejemplo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es el ejemplo de sujeción, el ejemplo de someterse, porque viene hablando acerca de eso. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y oyen y no hacen, o yo les hablo y no quieren oír. Eso demuestra de que no hay sujeción y no hay sometimiento. Y eso le estaba diciendo a aquellos que le estaban oyendo. Entonces os indicaré, dice, ¿a qué cosa es semejante? Y esto es muy importante porque es semejante a dos edificaciones. Una que se viene abajo por nada y otra que permanece en medio de los problemas y dificultades, en medio de las tormentas. A las dos le vienen las inundaciones, a las dos le vienen los problemas, los mismos problemas, las mismas dificultades, las mismas tormentas, porque si no, Dios hace acepción de persona. Dios me hace acudido a mí y a usted no. No, a las dos edificaciones. Aquellos que lo hacen de una manera y hay otros que lo hacen de otra manera. Las mismas inundaciones, los mismos problemas, pero uno dice, se viene abajo. El que está sobre la arena, el que lo hace como él quiere, como que cree que va a sostenerse porque es más fuerte, porque sabe más,
o porque tiene los medios, no sé, un Caín que agarra lo que quiere de la tierra y va y se lo ofrece a Dios y cree que es lo mismo. Y no es lo mismo. Dios le demuestra que no es lo mismo. Dios manda una tormenta, algo, y se viene abajo. Y le demuestra que no es así. O sea, ¿lo está condenando Dios? No, Dios no lo está condenando, le está enseñando. Pero le tiró todo abajo. Bueno, pero le está enseñando. ¿Amén? Porque la edificación no es del hombre, es de Dios. Dios da el crecimiento. Por eso es que Dios manda algo para corregirlo. Amén. Se habla mucho de exhortación y acerca de reprensión. Pero eso siempre se utilizó en el caso de las iglesias que recién se estaban formando. Los judaizantes salían y querían pervertir la fe de los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, la sugerencia del apóstol Pablo, aquellos que habían estado, aquellos que ya estaban delante de las congregaciones, Tito, Timoteo, Epafras y otros tanto, porque había muchos, repréndelos duramente. ¿Por qué? ¿Por qué un cristiano cuando es reprendido, un cristiano cuando alguien es exhortado, es corregido, si es cristiano, se mantiene, se humilla, agacha la cabeza, reconoce que es la voz de Dios y se vuelve hacia Dios? Ahora, ¿qué pasa si no es? De esa manera, el apóstol Pablo les indica a Tito, a Timoteo, a Epafras, le indica que haga para que se vea lo que son de Dios, porque los que son de Dios le causan una tristeza que es según Dios, que es para vida. Amén. A los otros no. A los que no son del Señor no les causa eso. Y entonces les da esa forma. Repréndelo duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Amén. Como diciendo, si son de Dios, ellos se van a quedar ahí. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, por eso se veía que los que no eran, el trasfondo de esto es que los judaizantes eran personas que eran muy estudiosas, conocían muchísimo acerca de las Escrituras y salieron detrás de todo lo que el apóstol Pablo iba predicando. Ellos salieron muchos maestros. Cuando lea el libro de Gálatas, encontrará usted que dice a las iglesias. No es que había una iglesia en Galacia, había muchas iglesias. En Creta, que es una isla muy grande, también había muchas iglesias. Y entonces le dice a Timoteo, para esto te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada una de las iglesias, en cada una de las congregaciones de las ciudades. ¿Por qué? Porque había muchas iglesias ya. Y los judaizantes, aunque a usted le parezca una locura, salieron todos a querer hacer volver a los que se iban convirtiendo al Evangelio, aceptando el Evangelio, a que se vuelvan otra vez a la ley. Ese trasfondo es el que hay en la historia para que nosotros atendamos por qué el apóstol Pablo le dijo que los reprenda, que los corrija. Porque si eran de Dios, si estaban sellados con el Espíritu Santo, si habían nacido de nuevo, ellos iban a obedecer la voz de Dios, iban a entender la disciplina de Dios y se iban a volver. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Por qué? Porque se iban a someter. Porque Jesús no era una persona más para ellos. Jesús era el Kyrios. Jesús era la imagen del Dios invisible. Y ellos lo entendieron. Entonces estaban sometidos. Toda su voluntad estaba sometida al Señor, sujetos para recibir de Él. Amén. Para recibir del Señor. No como lo que hemos leído, que decía, ¿por qué me decís Señor, Señor? Como decía Jesús sabía que ellos no se estaban sujetando a Él. Querían los panes, querían los peces, quería que los libertara del rey. Querían que los romanos no lo oprimieran más, de eso querían. Es como cuando uno quiere todas las bendiciones. Bueno, está bien, Señor, sí, yo te acepto como Señor, prosperame, dame esto, dame de comer, no me dejes faltar nada en el estómago, no me dejes faltar trabajo, no me dejes faltar salud, Señor, yo quiero esto. Sí, tú eres mi Señor, hasta que Él nos prueba a ver si nosotros realmente nosotros estamos sometidos, porque Él lo sabe.
El problema es que nosotros a veces no lo sabemos. Amén. Y Él nos hace entender, nos hace entender que por ahí nosotros todavía no hemos aprendido sujeción. Por ahí nosotros todavía no estamos sometidos al 100% a la voluntad de Dios. Y nos va enseñando en el camino. Nos va enseñando. Amén. Colosenses en el capítulo 1, verso 15, yo quiero mostrar un pasaje. Tengamos en cuenta que el Señor Jesús nos dijo, aprendan de mí. Si alguien quiere imitar a Dios, que es imposible en la forma humana, a veces nos vemos imposible entre medio de los cristianos imitar a Dios, entonces tenemos que ir a Jesús, que Jesús dijo, aprendan de mí, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, que quiere decir el primero de toda creación. Amén. Cuando por ahí alguien dice de toda creación, nosotros nos vemos nosotros nomás. Como diciendo, nosotros somos la creación de Dios y Jesús es el primero de toda creación. No, es primero de toda la creación de Dios. Antes de nosotros hubo otra creación. No vamos a pasar en detalles, pero nosotros conocemos que para enviar el mensaje a una mujer que Dios había elegido en Jerusalén, más exactamente allí en el barrio de Belén, le mandó al ángel, a un ángel que tenía nombre y todo. Conocemos nosotros al ángel Gabriel, al ángel Miguel. En Isaías vemos a un ángel caído, un arcángel, un querubín. Quiere decir que hubo otra creación. Pero la Escritura dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primero, el primogénito de toda creación. Amén. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, aprendan de mí. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el que nos dice a nosotros, aprendan de mí. Amén. Verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. O sea, se sostienen, se mantienen. Algunas se mantienen con vida. Otras se sostienen como una fuerza invisible que el hombre le llamó, no sé, atmósfera o cosa que sostiene una cosa a la otra. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Este es nuestro Señor Jesucristo. Nos adelantamos un poco y en San Juan, allí en San Juan en el capítulo 6, en el verso 38, solamente ese vamos a leer. San Juan capítulo 6, verso 38, donde por ahí medio que afirma lo que estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Amén. Hablando de someterse y hablando de sujetarse a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Podemos encontrar palabra con que vino conforme a lo que se había escrito acerca de Él. Pero hay un lugar en la Escritura que yo quiero relacionarlo aún con lo que decía David en Mateo, creo que en Mateo 26, porque reconocemos que a veces las cosas se hacen difíciles de entender, en cuanto al sentir de la carne, difícil de sostenerse o de decidir las cosas. Pero lo vemos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 38. Son algunos versículos, pero hablan de un mismo acontecimiento, de algo que le estaba sucediendo a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 38, donde dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, y quedaos aquí y velad conmigo. Él dice que su alma estaba triste hasta la muerte. Venía el cumplimiento de que tenía que entregarse a los hombres, entregarse prácticamente en manos del diablo, porque así le dice a Judas, esta es la hora de las tinieblas. Dice, haz lo que tengas que hacer. Y Judas fue a entregarlo, pero era la hora de las tinieblas.
Hasta el momento nadie podía agarrarlo, ni prenderle, ni hacerle nada. Nadie pudo lastimar a nuestro Señor Jesucristo antes de este acontecimiento. Todos tuvieron la intención. ¿Quién no habrá tenido la intención de escupirlo? ¿Quién no habrá tenido la intención de pegarle? Muchos tenían un odio tremendo. Se fue reflejado cuando Él se entregó. Cuando Él se entregó en manos de ellos, nosotros podíamos entender por qué. ¿Por qué hasta el momento nadie le había hecho nada? Dios lo tenía que entregar a padecimiento, eso estaba escrito. Y Él se tenía que someter. Pero hasta el momento nadie pudo tocarlo. Pero cuando Él dijo, esta es la hora, venía la hora. Esta es la hora de aquel que me entrega, esta es la hora de las tinieblas. Esta es la hora como que la que el diablo se va a tomar una revancha. Entonces mi alma está muy triste y tenía que orar al Padre. Entonces, verso 39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y estamos hablando de una persona que estaba sometido a la voluntad de Dios, sujeto a la voluntad de Dios, pero en ese momento su carne, estando en condición de carne, le estaba haciendo frente. Amén. Otro sentido no le podemos encontrar a las Escrituras. Él estaba en un cuerpo de carne semejante al nuestro. Y Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lleven mi yugo. Si me quieren imitar, lleven mi yugo sobre vosotros. Si llevan el yugo del mundo o el yugo de la carne, le va a ser muy pesado. Se van a cansar. Pero si llevan mi yugo será fácil de llevar. Es ligero y fácil de llevar. Amén. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Sí, la carne es débil. Amén. Y él le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es verdad. Por eso nosotros necesitamos someternos aún los unos a los otros. Pero sabemos lo que es sometimiento ahora. Es someternos, es sujetarnos a la voluntad del otro. Amén. No buscando nuestro propio bien, porque eso es lo que nos viene enseñando el Señor. No buscando nuestro propio bien, sino el del otro, que es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra. No digo, vengan, yo soy el Rey, yo soy el Señor, empiecen a servirme a mí. No hizo eso. Vino a servir, no vino a ser servido. Y esto es una enseñanza preciosa para cada uno de nosotros cuando sacamos la vista de nosotros para poner la vista en la obra del Señor, en nuestros hermanos. Va a terminar teniendo un resultado precioso para nosotros, decía nuestro hermano Juan Avellaneda, que nosotros tenemos la iglesia del Señor, los hijos de Dios tienen que llevar a la experiencia que más bienaventurado es dar que recibir. Qué lindo cuando alguien recibe un regalo, qué lindo cuando alguien te regala, alguien te da las gracias, alguien te aprieta la mano, te da un abrazo y te felicita. Pero dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso es experiencia, únicamente llevarlo a la experiencia. Porque ¿quién puede decir que es más bienaventurado? Amén. Nosotros creemos que la bienaventuranza está que alguien me regale, que alguien me dé. Ahí está la bienaventuranza, ahí está el agradecimiento. Pero Jesús dijo, más bienaventurado es dar. Y eso únicamente cuando se lleva a la experiencia, amén. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús. Imitadores de Dios como hijos amados, Dios dio todo lo que Él tenía, su Hijo. Y cuando vino su Hijo, dio todo lo que el Padre le había dado a Él, sometiéndose a su papá, sometiéndose al Padre. Aún estando en un cuerpo de debilidad como el nuestro. Amén. El escritor de los Hebreos lo hemos oído muchas veces diciendo que por eso tomó un cuerpo semejante al nuestro, para tener la experiencia de poder obedecer, aprender la obediencia en un cuerpo de carne como el nuestro. Amén. Verso 42 dice que fue y oró otra vez por segunda, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Sometido a Dios, sujeto a Él. Pero no se haga lo que yo quiero. Yo estoy sujeto a ti, como tú lo planeaste, como tú lo quieres. Es así.
Es así, la iglesia se tiene que vestir con acciones justas. Es así, acciones justas, no es de otra manera. Amén. Cada uno de nosotros puede decir en esta noche, quien quiera perdérselo, que se lo pierda. Pero la iglesia, la imitadora del Señor, aquella que está aprendiendo de Jesús, se va a vestir de acciones justas. Hágase tu voluntad. Amén. Sujeta a su esposo, a su marido, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No se haga mi voluntad. ¿Qué quiso decir? Tu deseo, Señor. Tu deseo. Hágase tu deseo. Hágase tu propósito. Como pensaste que yo lo iba a hacer, que se haga. Hágase tu deseo. Yo soy tu prisionero. Yo soy tu esclavo. Yo soy tu deseo. Lo quiero hacer. Me sujeto a eso. Hágase tu voluntad. A veces no entendemos el alcance del valor de esa palabra y la utilizamos. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero alcanzar a hacer la voluntad de Dios y utilizamos esa palabra. En distintos puntos de vista utilizamos la palabra quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, ahí tenemos la imagen. Ahí tenemos la forma. Jesús dijo, aprendan de mí. Lo que el apóstol Pablo entendió, porque él dijo, sean imitadores de Dios como hijos amados. Pero él alcanzó a decir que Cristo vivía en él, por eso es que se sometió de tal manera que los sufrimientos que él estaba teniendo por cumplir con la voluntad de Dios eran un gozo. Amén. Que es lo que nosotros, si entendemos lo que nos está ocurriendo, vamos a alcanzar a decir, es un gozo participar de esto. De estos últimos tiempos. Es un gozo, una alegría. Amén. De que Dios nos haya introducido en sus planes para hacer esta su voluntad. Amén. Y no la nuestra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos más gloria a Dios? Cúmplase su deseo. Por eso Dios, cuando salió de las aguas, nuestro Señor Jesucristo allí que a Juan le dijo, mirá, es necesario que se cumpla toda justicia, como diciendo, es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Lo que Dios mandó es necesario que se haga. Y Juan lo bautizó. Bautízame a mí, le dijo, bautízame a mí. Yo sé quién sos. No, es necesario que se cumpla toda justicia. Y Juan temeroso lo tuvo que bautizar. Y el Espíritu lo llevó al desierto. Pero antes de eso, Dios gritó desde los cielos y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque viene a hacer mi voluntad, su deseo, su propósito. Por eso nos eligió a nosotros, a todos nosotros, débiles en la carne, débiles en la mente y aún en el corazón. Pero esta es la obra preciosa para Dios, porque Él eligió y escogió lo que no era, para que sea en sus manos, lo menospreciado, lo que nadie se tomaría el trabajo para transformar, pero Dios lo está haciendo a través de su palabra, con cada uno de nosotros. Los que no entendíamos nada de su voluntad ni de su propósito, los que no entendíamos ni siquiera lo que era la iglesia, lo que era la salvación, lo que es la vida eterna, Dios nos ha tomado en sus brazos para enseñarnos. Amén. Y con su amor nos está moldeando a cada uno de nosotros para que imitemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito seas tu nombre. Hágase tu voluntad, Señor. ¿Qué hizo? Tuvo que someterse y rendirse. Algunos dicen de este pasaje, no le quedaba otra. Sí, Dios no obliga a nadie. Sí que le quedaba otra. Padre, hay otra cosa. Chao, me voy. Yo soporté hasta aquí. No quiero hacer más. No, hágase tu voluntad. Cúmplase tu propósito en mí. ¿Qué sucedió después de eso? Después de esa prueba, después de ese instante, ¿qué sucedió? Dice que vino un ángel y lo fortaleció. Amén. Luego que fue sometido a gran prueba, vino un ángel del cielo y lo fortaleció. ¿Para qué? Para que se fuera, no para que siguiera adelante. Eso es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando somos sometidos a prueba, a aflicciones, a problemas, a circunstancias, a cosas que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero cuando salimos de todo eso que nos quieren abrumar y decimos, no, Señor, hágase tu voluntad,
viene algo y nos alumbra, nos fortalece o nos hace entender. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Quiero terminar con un pasaje hablando de la imagen del Señor, porque yo sé que es eso lo que está ocurriendo. Escrituralmente es así. En 2 de Corintios, capítulo 3, yo sé que es así. Anoche el Señor nos decía, no para el ojo, que nadie haga, no, para el Señor, ni para agradarnos a nosotros mismos, para el Señor, para que el resultado, lo del Señor, el crecimiento, lo del Señor, nosotros sembremos para el Señor. A su tiempo vamos a cegar, a su tiempo. Cuando Él quiera, cuando Él lo desee, va a ser la hora apropiada para que nosotros tomemos del fruto de nuestro trabajo. Seguramente. Sí, yo sé que Él tiene todo bajo control y será el día y la hora que Él quiera darnos ese crecimiento que tanto deseamos, que tanto queremos, esa madurez que tanto estamos deseando, Él lo va a dar. No nos cansemos de hacer el bien. Amén. Y esta palabra, en 2 de Corintios, para terminar, 3:18, dice, por tanto, como diciendo, el contexto, ¿no es cierto?, de todos los que viene hablando, dice, nosotros todos, y ahí estamos todos incluidos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, no ocultándonos de nada, porque nosotros somos el testimonio de lo que Dios está haciendo, amén. Somos el testimonio vivo de lo que Dios está haciendo, nos está moldeando a la imagen de su Hijo. Nosotros toda a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir? Transformados a la misma, y lo voy a leer. Así que todos nosotros a quienes ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué les parece? Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, porque por eso vemos, por eso estamos acá, el velo que nos tenía cautivo allí, en las tinieblas, sin ver nada de Dios, nos ha sido quitado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando de que los judíos, el pueblo de Israel, tiene este velo. ¿Por qué? Porque no recibió al Señor. Pero nosotros lo hemos recibido. Amén. Nosotros hemos aceptado. Para Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, el que nos ha justificado, el que nos ha limpiado de nuestros pecados. Pero ellos todavía tienen este velo. Dice, pero así que todos nosotros a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, porque Él, el Padre y el Espíritu son uno solo. Amén. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. A su gloriosa imagen. No podemos imitar haciendo cosas como la que Él hacía, haciendo callar al mar, no sé, hacer una pesca milagrosa aquí, pescando y sacando una red pero sí podemos compadecernos de aquellos que no tienen al Señor, amar al Señor cada día y por amor al Señor, amar a nuestro prójimo. Si alguien quiere cumplir la ley de Dios como la cumplió nuestro Señor Jesucristo, que fue el cumplimiento de la ley, fue porque amó, amén, amó al hombre, amó la humanidad, se compadeció de los hombres. Hoy nos toca a nosotros compadecernos de aquellos que no tienen al Señor. Y podemos imitar al Señor y cumplir la ley también, como Él la cumplió, amando a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Amén. Es sencillo, no es complicado para entender. Esto es para nosotros, nos ha elegido para esto. Amén, hermano. No está lejos, como dice la Escritura. No hay que subir al cielo para esto. Él ha descendido y nos ha dado de su Santo Espíritu.